Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a lo que para nosotros es la 87 jornada FUINSA. Esta vez, después de llevar 86 jornadas de carácter presencial, por las circunstancias nos hemos animado a organizar esta jornada a través de una webinar. Quiero agradecer a todos los que estáis siguiéndonos en este momento el interés que hemos suscitado por un título de una jornada como la que estamos planteando, Tratamiento de la COVID, Ciencia o Arte. No es como habitualmente suelen ser nuestras jornadas, en las que suelen asistir un número más numeroso de intervinientes, de ponentes, pero sin embargo estoy convencido que va a ser una jornada tan intensa o con tantos temas interesantes a tratar como intentamos hacer cada vez que organizamos una nueva jornada. Todos somos conscientes de que no tenemos una vacuna hoy por hoy para tratar la COVID-19, pero la cuestión está en ¿tenemos medicamentos para tratar la COVID-19? Esto ha sido lo que nos ha llevado a este título quizá rompedor. Los medicamentos que podemos utilizar, los medicamentos que hay, las alternativas terapéuticas. Y la segunda cuestión que deriva de ello es, ¿y estas alternativas terapéuticas hasta dónde tienen evidencia o no tienen evidencia para poder ser utilizadas según el método científico, según lo que la sociedad reclama, lo que los profesionales sanitarios demandan? Para llevar a cabo esta jornada hemos considerado que era absolutamente interesante contar con dos profesionales para la comoderación en ella. Los que me acompañan, que son Javier Tobar, que es el director de la agencia de noticias EFE Salud, con el que además yo había tenido ya la oportunidad de hablar con la posibilidad del uso de los medicamentos fuera de indicación y había mostrado su interés alrededor de este tema. Y por otro lado, con el doctor Emilio Vargas. Emilio Vargas es catedrático de farmacología, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y jefe de servicio del Hospital Clínico de San Carlos. Ellos van a ser los que van a comoderar conmigo la reunión, los que van a estar llevando las preguntas a los dos ponentes que hemos seleccionado, y los dos ponentes que van a participar, me permito presentarlos, son el profesor Vicente Estrada, es el responsable de la unidad de infecciosas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico de San Carlos, hombre avezado, conocedor de lo que son las infecciones. Creo que ya vivió una etapa en la que debutó, afortunadamente, con mucha intensidad, pero con menos casuística, lo que fue el VIH en sus comienzos. Luego sabe lo que es enfrentarse a este tipo de retos. Y, por otro lado, nos acompaña también el doctor profesor Fernando García Alonso. Fernando, al que conozco hace muchísimo tiempo, actualmente es el director de I+D de Farmalíder, ha sido director general de farmacia en el Ministerio de Sanidad y también director de la Agencia Española del Medicamento. Fernando, muchas gracias. Vicente, muchas gracias. Javier, muchísimas gracias, lo mismo que Emilio. Si os parece, yo doy el paso ya a la primera intervención, que es la de Vicente. Cuando quieras, empezamos con tu presentación, Vicente. Muy bien. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a FUINSA la invitación a este webinar tan interesante. En principio, la parte que yo voy a presentar es la relacionada quizá un poco con la ciencia, aunque obviamente Fernando también tiene mucho que decir en esto. Quería poner un poco el toro en suerte, por decirlo así, lo que ha significado para los médicos el COVID y para todos nosotros. Como sabéis, es una pandemia parcialmente imprevista, que tiene una extraordinaria capacidad de contagio, que se acompaña de una importante severidad clínica con grave mortalidad en las personas susceptibles. Hemos tenido una mortalidad hospitalaria cercana al 20% y el 50% de los pacientes que ingresaban en las UCIs, para el que no existe aún un tratamiento conocido y, desgraciadamente, meses después de haber empezado con esta epidemia todavía no tenemos claro cuáles son las mejores estrategias de tratamiento, que supuso una sobrecarga sanitaria en un sistema ya de por sí sobrecargado y que ocasionó múltiples bajas en el personal sanitario por contagios, algo que francamente se podía haber previsto. Bueno, esto no se anticipó nada, esto es los excesos de mortalidad que sucedió en la Comunidad de Madrid en los meses de marzo y abril, ¿no? Es una proporción
francamente fuera de lo previsto, ¿no?, en cuanto a la mortalidad relacionada con la infección por este virus. Esto ha sido la situación en los hospitales. Hemos tenido una ola de ingresos durante los meses, el mes de marzo hubo un aumento exponencial de número de ingresos que alcanzó 16.000 personas a primeros de abril y que, bueno, igual que vino, ha bajado hasta tener muy pocos pacientes a fecha de hoy. Ha significado una enorme sobrecarga existencial en las camas de hospitalización, que son la línea azul, que han estado al 100% o más del 100% de su capacidad, y las UBIs que han estado a cerca del 300% de su capacidad operativa. Se han hecho UBIs en bibliotecas, en salas de endoscopia, etc. Y afortunadamente esto ha ido mejorando de manera progresiva a lo largo de las siguientes semanas durante el mes de mayo y junio. Se ha acompañado, como os decía, de una grave mortalidad. En Madrid han muerto 9.300 personas por esta enfermedad y esto naturalmente es algo que pues es algo verdaderamente preocupante, ¿no? No quiero detallar mucho esto, pero por poner un poco la situación de la enfermedad, es una infección respiratoria. El virus se adquiere por vía respiratoria, que tiene una presentación clínica variable, desde síntomas gripales hasta neumonía severa, que tiene afectación sistémica variable también. Hay pacientes que, además de los síntomas respiratorios, tienen manifestaciones hepáticas o síntomas gastrointestinales o afectación en otros órganos, que se acompaña de un gran estado inflamatorio que tiene relevancia clínica porque aquellos pacientes que desarrollan una reacción inflamatoria de más nivel tienen peor pronóstico y que se acompaña además de fenómenos trombóticos. Hay una combinación de inflamación y trombosis en esta enfermedad que es algo que lo hace verdaderamente peculiar. El esquema de esta enfermedad, más o menos los médicos hemos interiorizado este modelo que se preparó al principio de la epidemia. Existe una inicial fase viral que da paso a otra en la que predomina la respuesta inflamatoria, ¿no? Y realmente la más grave suele ser la respuesta inflamatoria. Esto es un poco esquemático porque identificar a los pacientes si están en una fase predominantemente viral o predominantemente inflamatoria es francamente difícil, es imposible, yo me atrevo a decir, en la práctica, y no siempre la fase viral se atenúa cuando empieza la fase inflamatoria. Hay pacientes que tienen una gran respuesta inflamatoria y que siguen habiendo mucha cantidad de virus. En esta fase inicial, lo razonable sería utilizar fármacos de acción antiviral y en la fase proinflamatoria lo razonable sería utilizar fármacos con efecto antiinflamatorio. No deberíamos dar fármacos antiinflamatorios en la fase inicialmente viral, ¿no?, por sentido común. Sabemos que la inflamación es algo que se relaciona con el pronóstico. Aquellos pacientes que son capaces de hacer una adecuada respuesta inmune en los que la inflamación se atenúa, esos pacientes evolucionan bien, y aquellos pacientes en los que la inflamación se desboca son aquellos en los que la enfermedad va a evolucionar a un peor pronóstico. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos pocas cosas. Sabemos que tiene una extraordinaria capacidad de transmisión, que se asocia a importante mortalidad. Conocemos más o menos el patrón clínico de presentación de la enfermedad, que es una enfermedad que se acompaña de mucha inflamación y mucha tendencia a la trombosis. Sabemos en parte qué pacientes son los más vulnerables y que el aislamiento social reduce la transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, en cuanto a qué pacientes son los más vulnerables a la enfermedad, sabemos, y estos son datos que hemos generado en un estudio internacional que ha liderado el Hospital Clínico, sabemos que aquellos pacientes de más de 70 años que tienen alguna comorbilidad, como por ejemplo en nuestro caso, en esta serie, hipertensión, insuficiencia renal, alguna condición de inmunosupresión previa, que se presentaban en la urgencia con saturación baja o con reactantes en fase aguda elevados, como la proteína C reactiva, tenían un riesgo mucho mayor de morirse que los que no lo presentaban. De tal forma que se pueden elaborar scores. En este caso, fijaros, este score, si puntuamos a estas variables de esta forma, esto permite identificar a aquellos pacientes con un score más grave tienen un riesgo de mortalidad del 70%, lo cual permite saber qué enfermos son los que van a ir peor. Pero no sabemos muchísimas cosas. No sabemos, como os decía, cuál es el mejor tratamiento, qué valor tiene la serología. Creemos que el hecho de desarrollar anticuerpos frente al virus es protector, pero no sabemos si esto es completamente así, porque hay pacientes que hacen anticuerpos y otros no, después de haber tenido infección documentada. ¿Qué pacientes desarrollarán secuelas de la enfermedad? Si las secuelas son un fenómeno común a todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Si volverá la enfermedad en invierno. Hay datos sólidos que hacen pensar que el frío puede incrementar la agresividad del virus y que el calor de alguna forma atenúa
la transmisión de la enfermedad. ¿Volverá la enfermedad en invierno? No sabemos. Desde luego, habiendo solo una pequeña proporción de la población con anticuerpos, en principio, hace teóricamente posible que pueda volver la enfermedad. ¿Cuándo estará la vacuna? Si estará disponible para todo el mundo. Sabemos pocos de los tratamientos farmacológicos, pero sabemos algunas cosas que nos permiten eliminar algunos fármacos. Los que se han utilizado más al comienzo de la epidemia son estos tres, que son la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir y el remdesivir. La hidroxicloroquina es un fármaco que se ha utilizado sin ninguna evidencia. Fijaros, esta es una revisión sistemática en la que, como veis, las conclusiones son que los datos generados por los ensayos clínicos con insuficiente poder estadístico son insuficientes. No tenemos criterios bastantes como para decir si la hidroxicloroquina sirve o no. Por ejemplo, tenemos un dato que se ha publicado recientemente, hace pocos días, y es que cuando uno empieza a tomar hidroxicloroquina, inmediatamente después de haber estado en contacto, esto no previene el desarrollo de la enfermedad mucho más que el placebo, lo cual habla en contra de la utilidad clínica de la hidroxicloroquina. Sabemos además, y hay estudios observacionales que, como sabéis bien, esto no generan evidencia, pero generan hipótesis fundamentalmente, con una N tremenda que puso de manifiesto que aquellos pacientes que recibían hidroxicloroquina tenían un mayor riesgo de mortalidad que los que no la recibían. Esto, en principio, resultó un poco paradójico de entrada y el mecanismo a lo que se atribuyó este incremento de la mortalidad era el exceso de muertes por arritmia, por prolongación del intervalo QT que tiene la hidroxicloroquina, ese efecto adverso, pero desgraciadamente esta información que nos vino bien para generar hipótesis, resulta que los autores se retractaron porque probablemente había un componente de fraude científico en esto, con lo cual, pues esto es algo realmente frustrante. El ensayo clínico en el que más confianza tenemos es el ensayo de solidaridad, el Solidarity, que patrocina la OMS, compara los 4 fármacos en los que hay más evidencia hasta ahora, que son el remdesivir, el lopinavir, ritonavir, o el lopinavir, ritonavir con interferón beta y la cloroquina o hidroxicloroquina. Y este ensayo clínico no tenemos todavía la información suficiente, es un ensayo adaptativo, pero se han publicado recientemente los datos de un análisis intermedio generado por la información publicada en el Lancet del estudio observacional, que llega a la conclusión de que la hidroxicloroquina no es efectiva, con lo cual, bueno, pues esto es otro dato más que hace pensar que este fármaco no tiene ningún papel en el tratamiento. El Recovery es otro ensayo parecido que se está haciendo en el Reino Unido, en el que también ponen de manifiesto que en un análisis intermedio tampoco la hidroxicloroquina, esto es una nota de prensa, no hay nada publicado, lo cual, pues, como os digo, hace pensar que la hidroxicloroquina probablemente no tenga mucho papel. El segundo fármaco que os decía que podría tener alguna utilidad es el lopinavir, ritonavir. El único ensayo clínico que se compara este fármaco con placebo es un ensayo publicado en China, un ensayo que no estaba suficientemente potenciado, pero en todo caso veis que no hay diferencia con respecto al grupo placebo, con lo cual, bueno, pues probablemente el lopinavir, ritonavir no tenga ninguna utilidad y además, por otra parte, tampoco disminuye la carga viral del virus en las secreciones respiratorias, con lo cual parece que no tiene ningún efecto antiviral. Probablemente el lopinavir tampoco tenga demasiado papel en esta enfermedad. El remdesivir es el fármaco que está aprobado por la FDA para esta indicación. Hay una primera publicación que pasaré muy por encima, es un uso compasivo en el que no se compara frente a nada, en el que aquellos pacientes que recibieron remdesivir tenían en general una mejoría con respecto a su situación previa. ¿No? Veis en esta gráfica se pone de manifiesto que hay una tendencia a la mejoría en estos pacientes, especialmente aquellos pacientes que no estaban en una situación muy grave, que no estaban recibiendo terapia de ventilación invasiva y en aquellos pacientes que eran de menor edad, eran los que mejor evolucionaban. Hay un ensayo clínico publicado en China también, en el que se compara frente a placebo, en el que se puso de manifiesto que el remdesivir tenía un efecto marginal sobre la mejoría con la misma escala que os he presentado antes, un efecto en el que no alcanza la significación estadística. Y una vez más, el efecto del remdesivir sobre la carga viral, que es un marcador subrogado que se usa en enfermedades infecciosas como en el VIH, pues veis que el remdesivir no tiene ningún efecto sobre la carga viral del virus en secreciones respiratorias. Hay otro ensayo clínico también publicado en el New England en el que se compara frente a placebo.
en el que, en general, parece que el Remdesivir puede ofrecer alguna ventaja con respecto al placebo, pero no en todos los grupos de pacientes. Por ejemplo, en aquellos pacientes que se encuentran en peor situación clínica, que reciben oxígeno en alto flujo o ventilación no invasiva, veis que no hay ningún efecto. Los que no reciben oxígeno, que están en mejor situación, tampoco beneficia, y solamente en aquellos pacientes que están con oxígeno podrían tener algún beneficio con el Remdesivir. De tal manera que, aunque en el global veis que parece que el Remdesivir tiene un efecto beneficioso sobre el pronóstico, veis que esto está basado fundamentalmente en aquellos pacientes que están recibiendo oxígeno. En el subgrupo de pacientes que estaban en situación peor con ventilación mecánica, veis que no ejerce ningún efecto beneficioso. Lo último que se ha publicado, y lo último es lo último porque se ha publicado hoy a las 13 de la hora de Inglaterra, en el ensayo Recovery, una de las ramas de este estudio, es el uso de dexametasona, y entonces ellos han presentado esta nota de prensa diciendo que los pacientes que recibieron dexametasona 6 miligramos una vez al día durante 10 días y aquellos tenían beneficio en cuanto a la mortalidad en aquellos pacientes que se encontraban en situación clínica peor, en aquellos pacientes ventilados, de tal forma que se podría prevenir una muerte por 8 pacientes ventilados que estuvieran recibiendo dexametasona. Y esto es muy buena noticia porque realmente no sabíamos cuál era el efecto potencial de los fármacos antiinflamatorios. Hay muchos otros fármacos que están ensayándose, la ivermectina, la aplidina, fármacos inmunomoduladores con acción anti-interleuquina 6, el canakinumab anti-interleuquina 1, el baricitinib es un antiinflamatorio inhibidor de la JAK, la ciclosporina, la colchicina, inhibidores de la fracción 5A del complemento, el suero de convalecientes, hay un ensayo grande en España que es el COMPLAS, que tiene un buen reclutamiento, la inmunoglobulina altas dosis, la radioterapia de los pulmones también se está ensayando, los fármacos con acción primariamente antirretroviral, frente al VIH, el tenofovir FTC, hay alguna prueba que hace pensar que pudieran tener efecto, hay un ensayo que también lo está mirando, e incluso la melatonina podría tener, especulándose sobre si esto podría tener algún efecto. Y ya termino. ¿Qué sabemos? Pues sabemos muy pocas cosas. Sabemos que la hidroxicloroquina, que el lopinavir y ritonavir probablemente no sean útiles, que el remdesivir podría tener alguna utilidad, pero solo en determinados pacientes, en aquellos pacientes que reciben oxígeno, no en los que están más graves ni los que no están demasiado enfermos. Parece que la dexametasona, por la nota de prensa que han publicado hace unas horas, podría ser útil en aquellos pacientes con compromiso respiratorio, y los inmunomoduladores o los antiinflamatorios podrían aportar algo a pacientes con un gran componente inflamatorio, pero desde luego no lo sabemos. Y nada más, estoy dispuesto a estar en el debate con vosotros y responder a las preguntas que tengáis que hacernos. Muchas gracias. Muy bien, Vicente, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que nos has dado un repaso de lo que podríamos, por un lado, conocer, y luego has dejado encima de la mesa muchas preguntas planteadas de lo que puede ser el debate. Vamos a dar paso a Fernando García Alonso. Fernando, cuando tú quieras, adelante. Muy bien, buenas tardes a todos. Después de escuchar al doctor Estrada, lo que vemos es que hay fundamentalmente incertidumbre. Evidencia científica no la hay, pero hay que aclarar que en una situación de epidemia aguda es imposible obtener evidencia científica. Imposible, no hay tiempo. En plena epidemia los pacientes son difícilmente randomizables y cuando acaba la epidemia no hay pacientes. Una situación paradójica. Por lo tanto, tenemos que abrir un poco en la perspectiva y ver que para tratar a estos pacientes, como no los puedes dejar sin tratamiento, hay que recurrir un poco lo que hemos llamado al arte taurino, para poder tratar a pacientes sin que tengamos evidencia. Bien, yo quiero hacer un planteamiento. Hace unos días escuché al ministro de Sanidad diciendo que no se retirarían las medidas de control de la población, de acercamiento, de mascarillas, hasta que no hubiera una vacuna o un tratamiento. A mí me hizo mucha gracia ese planteamiento, porque es posible que no haya nunca ni una vacuna ni un tratamiento. Eso es perfectamente posible, ahora vamos a verlo. Por lo tanto, es un planteamiento curioso. Luego se ve que alguien le asesoró y dio una tercera posibilidad y dijo que se retirarían las medidas cuando hubiera una vacuna o un tratamiento o cuando el gobierno considerara que la epidemia había terminado. Bien, yo veo más probable que la epidemia termine, lo considero no el gobierno, que encontremos tratamiento o encontremos vacuna.
Voy a intentar explicar por qué digo esto. Ya digo de antemano que no es que diga que no va a haber, sería una hipótesis en todo caso. Lo que digo es que lo más probable es que tendremos vacunas y tratamientos, todas ellas subóptimas y que se utilizarán en combinación, como ha pasado en otras patologías. Pero vamos a los hechos, porque hay hechos en los cuales tenemos que basarnos. Yo creo que lo primero que tenemos que revisar es qué ha pasado con otros coronavirus. Hay 3 coronavirus muy conocidos que causan o han causado epidemias. Uno es el SARS original, el SARS-CoV-1, otro es el MERS y otro es el virus del catarro común. Estos 3 coronavirus, como sabéis, ninguno tiene ni vacuna ni tratamiento. Y han pasado muchos años. El SARS-CoV-1 fue de 2003. Luego, fijaos que 3 coronavirus no hay ni vacuna ni tratamiento. Concretamente, en el MERS hay vacuna para los camellos. En fin, tiene gracia el asunto, que son los animales que transmitían la enfermedad, pero no para los humanos. Interesante este dato. No hace ser muy optimista. Vamos a ver qué pasa con la gripe. La gripe no es un coronavirus, pero clínicamente tiene una sintomatología que de alguna manera remeda el COVID-19. Después de 100.000 años de gripe, la vacuna que tenemos, como sabéis, es una vacuna muy poco efectiva porque cambian los antígenos de un año para otro y a veces que tú aciertas en los antígenos y a veces que no. Y además se vacuna a la mitad de la población nada más. Luego, fijaos si con la gripe, los millones de muertos que hay, qué situación más precaria estamos. ¿Tratamiento para la gripe? Pues hay un montón de fármacos para la gripe, antivirales. Hablo siempre de tratamiento etiológico de la enfermedad. Hay un montón de fármacos, pero ninguno demuestra una eficacia muy clara. Tamiflu ha sido el más conocido, pero como todos sabéis, cuando alguien coge una gripe no se le suele tratar con antiviral. Cuando un paciente ingresa en un hospital, donde el riesgo de muerte por gripe en el hospital es del 20%, igual que el del COVID, pues sí se utilizan antivirales, pero realmente no funcionan muy bien. Luego, fijaros, SARS, MERS, resfriado común, gripe, problemas graves, o sea, no hay tratamiento ni hay vacuna. El SIDA, bueno, el SIDA hay tratamiento y funciona muy bien. Es un retrovirus, es distinto, pero no hay vacuna, tampoco hay vacuna. Tuberculosis, pues la vacuna que hay es la BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, que tiene 100 años. ¿Qué me decís? No hay vacuna clara, aunque sí hay un tratamiento que funciona muy bien, pero es un tratamiento de muy larga duración y de varios medicamentos, por lo cual es de dificultad su utilización. En fin, todo es muy negativo, como veis. Vamos a otras epidemias. La malaria, por ejemplo. ¿Hay vacuna para la malaria? Pues en el 2019 ha habido por fin una vacuna que funciona también subóptimamente. Yo conté la anécdota que en el año 92, ni más ni menos que en el 92, estuve colaborando con Pedro Alonso cuando quiso poner en marcha un ensayo clínico con la vacuna de patarroyo. ¿Os acordáis de patarroyo? Alguno ni ha oído hablar de él. Tal patarroyo en el 92 ya tenía la vacuna. Bueno, pues seguimos con una vacuna subóptima. Y el tratamiento es la cloroquina, ese sí que funciona en este caso. Y el ébola, pues tenemos una vacuna que es el Herbero, que también funciona a medias, y el tratamiento es el Remdesivir. Luego, todo este panorama nos hace pensar que el tener una vacuna a corto plazo es una entelequia. Habrá varias vacunas. Hay varias en desarrollo. La que va más rápida es la china, pero las autoridades chinas, si jamás han sacado una vacuna que funcione, sería la primera, y si la sacan, pues será para los chinos. Está, por ejemplo, la vacuna de Moderna, que es de RNA, que es una vacuna muy compleja porque necesita ser conservada en frío y, por lo tanto, será de difícil utilización para muchos pacientes. Está la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, está la vacuna de MSD. En fin, hay un montón de vacunas, pero mi planteamiento es que habrá, si es que hay, varias vacunas y varios tratamientos antivirales, pero se utilizarán en combinación. Esto es lo que cabe esperar en función de los hechos que conocemos anteriormente. Insisto que la situación es compleja porque la vacuna necesita años, por mucho que aceleres no lo puedes reducir, y los antivirales tienen una historia de fallos tremenda. Por lo tanto, es más sensato decir que a lo mejor la epidemia se retira antes,
que tengamos un tratamiento o que tengamos una vacuna. Claro, esta es una noticia que no gusta y que la prensa en general no la transmite, ¿no? Porque es una mala noticia, ¿no? Imaginaos el titular. Hay uno que dice aquí que igual ni vacuna ni tratamiento. Pues claro, eso no vende mucho, pero yo me acojo a los hechos y luego en la discusión podemos verlo. Un tema que me apasiona es el de la hidroxicloroquina. Fijaros, esto es el ejemplo máximo del disparate en el que ha participado la OMS, han participado las agencias de medicamentos y, por supuesto, la prensa que ha echado gasolina al fuego. Os pongo un ejemplo porque tiene mucha gracia lo que ha pasado. Imaginaros un programa de La Sexta. La Sexta, sábado noche, o así se llama el programa, y en la pantalla aparecen dos noticias. Una, la hidroxicloroquina la utiliza Trump, y dos, la OMS recomienda que no se utilice. A partir de ahí, la historia es que la hidroxicloroquina está condenada, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Cuando vas a la letra pequeña que nadie lee, la OMS nunca dijo que no se utilizara la hidroxicloroquina, no lo ha dicho. Si lo lees, lo que dice es que paraban su ensayo clínico y que recomendarán que se utilizara solo en ensayos clínicos. Esto fue mal entendido por todo el mundo, por la prensa, que decía grandes titulares, separan los ensayos clínicos con hidroxicloroquina. Falso, fake news. La OMS no puede parar más ensayo que el suyo. ¿Cómo va a parar los otros? No tiene autoridad ni para eso, ni para recomendar que se use o no. La OMS es un desastre en este tema y lo ha demostrado claramente. A partir de aquí se genera una especie de malos entendidos, uno detrás de otro. Yo recuerdo una entrevista con la directora de la Agencia Española del Medicamento que dice, sí, nosotros somos como la OMS, seguimos estrictamente. En España solo se utiliza la hidroxicloroquina en ensayos clínicos. No es cierto. La hidroxicloroquina se utiliza en ensayos clínicos y fuera de los ensayos clínicos. Porque a pesar de la incertidumbre que ha comentado Vicente, a pesar de esa incertidumbre, ante un paciente que se pone muy malito no hay muchas alternativas, ¿no? Fijaros que la hidroxicloroquina en España se puede utilizar fuera del ensayo clínico en una circunstancia que se llama medicamentos en situaciones especiales. Pero no es que lo diga yo, lo dice la página web de la Agencia del Medicamento. Esto es el uso compasivo de medicamentos, que es muy conocido, que se regula por una norma del 2009 y que, en fin, yo no quiero contar batallas, pero en 1992 el uso compasivo lo puse en marcha en el Ministerio. Lo utilizábamos por fax, fijaos qué tiempos. Bien. Con todo esto, lo que podemos concluir, que prefiero no extenderme y pasar un poco al coloquio, lo que podemos concluir es que todas estas noticias que aparecen en la prensa de que la vacuna va a aparecer rápidamente, todo esto es una broma pesada. Cuando dicen que el ministro de Ciencia, que la vacuna del CSIC va a aparecer inmediatamente o se va a empezar a ensayar, es casi imposible que el CSIC produzca una vacuna que llegue a comercializarse. Es casi imposible por falta de una industria detrás que sea suficiente. En fin, yo creo que hemos asistido a una especie de locura informativa debido a las circunstancias y yo desde aquí lo que quiero hacer es denunciar las noticias falsas, ¿no? Como cuando se dice que un tratamiento o la vacuna es inminente, cuando se dice que el producto de PharmaMar también va a ser inminente, otra broma pesada, en fin, una serie de cosas que no tienen sentido. Y voy a un caso muy concreto para terminar, o sea, una cosa que es una anécdota que para mí es fantástica, ¿no? Aquí recientemente en España hemos tenido a una persona que decía que era directora general mundial de operaciones de IAVI. IAVI es un consorcio que hace vacunas para el SIDA, para la malaria, también para el COVID, está trabajando con MSD precisamente, y esta persona, que se llama Ana Céspedes, publica un artículo en una revista que se llama Revista Española de Economía de la Salud y afirma en esa revista que el virus de la gripe es un coronavirus. Yo me quedo de piedra. Es decir, si personas de estos niveles dan este tipo de información, ¿qué será lo que se transmita a la prensa? ¿Qué será lo que se diga por el telediario? En fin, yo mi planteamiento es, y lo pongo aquí delante porque además hay alguien de la agencia EFE, mi planteamiento es el disparate que estamos sufriendo de información con falta de soporte científico y sobre todo falta de contexto, porque la noticia puede ser cierta en sí misma, pero si no pones el contexto, la noticia se convierte en una mentira.
Ese es mi planteamiento, con esto termino y también como el doctor Estrada estoy abierto a discutir lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Fernando. Voy a hacer una pregunta en tres apartados, y muchas gracias a FUINSA, por supuesto, casi en primer lugar. En tres apartados, pero antes quiero hacer un pequeño comentario. Este foro se llama Tratamiento de la COVID, Ciencia o Arte. Así se ha planteado y hemos escuchado al doctor Vicente Estrada hablar de que hay mucha investigación y que hay más investigación que resultados. Hemos escuchado a Fernando García Alonso hablar desde un punto de vista, yo diría, escéptico en la posibilidad de lograr, o por lo menos de lograr de manera temprana, o un tratamiento o una vacuna. Ciencia o arte. Yo planteo de qué manera se pueden introducir como una tercera vía, con palabras como experimentación, intuición, instinto, conocimientos dentro del desconocimiento, sentido común. Porque como periodista, para mí la pregunta, después de haber escuchado a nuestros dos expertos, es cómo manejar clínicamente el desconocimiento y la incertidumbre de los tratamientos. Y en una situación como la que hemos vivido, no al límite, más allá del límite, en el colapso, donde nuestros profesionales han tenido, no sé si que utilizar la ciencia, la imaginación, la inventiva para poder frenar o para poder curar al mayor número de gente posible. Doctores, ¿cómo manejar clínicamente el desconocimiento y la incertidumbre de los tratamientos? Ese es el centro de la pregunta. Pero déjenme que la complete con otra parte. ¿Qué diferencia hay entre mediados de marzo y mediados de junio, 3 meses después, en la utilidad y el valor terapéutico de los tratamientos? Quiero creer que algo habremos avanzado en estos 3 meses. ¿O no es así? Vicente, Fernando, la pregunta va dirigida a los dos. Fernando, ¿quieres contestar tú primero? Bien, creo que lo puede contestar mejor es el doctor Estrada, porque está al pie de la cama, pero evidentemente sí hemos aprendido muchísimas cosas y las hemos aprendido. A ver, la medicina, desde tiempos de Galeno, es una mezcla de ciencia y arte. Es decir, es un poco el título provocativo, pero es así. ¿Cuál es el arte del médico para, con datos que tiene marginales, que no son científicos, poder instaurar un tratamiento? A ver, ha comentado el doctor Estrada lo de los corticoides. Él sabe perfectamente que la literatura está llena de datos contradictorios sobre el uso de corticoides en patologías como la que estamos hablando. Hay la mitad de ensayos clínicos que dicen que sí, la mitad que no. ¿Qué hacer ante un paciente? No vamos a cambiar por la noticia que ha llegado hoy a las 13 horas, sino es el clínico con su intuición, con su experiencia, consultando con otros colegas, el que toma decisión de dar o no dar corticoides. Desde luego, ante un paciente que tú tienes la impresión que la cascada inflamatoria se está disparando, yo creo que te arriesgas a dar corticoides, pero no te puedes apoyar en la evidencia porque no la hay. Lo que pasa es que habiendo visto muchos pacientes con COVID-19, pues ya tienes una intuición artística, valga la expresión, de lo que tenemos que hacer. O sea, contestando a tu pregunta, Javier, insisto en que la medicina es ciencia, pero es arte también, porque básicamente en muchas circunstancias clínicas, no solo en el COVID, tienes que instaurar un tratamiento sin que haya evidencias científicas sólidas de lo que tienes que hacer. Yo te contestaría, Javier, que un poco en la línea de Fernando. O sea, yo creo que nosotros lo que hemos aprendido ahora es que, o sea, al principio no había ensayos clínicos, para empezar, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que basarnos en la información que existía, que obviamente estaba basada en los estudios observacionales de los chinos, que no tenía ningún valor, y entonces les dábamos hidroxicloroquina, lopinavir y ritonavir. Entonces, lo que hemos aprendido en estos meses es que, por ejemplo, el uso precoz, como comentaba Fernando, de antiinflamatorios, o sea, el uso precoz de esteroides o otros inmunomoduladores como el tocilizumab, pudo haber significado un antes y un después. Y fíjate, nosotros, viendo muchos enfermos, hablábamos a veces con las enfermeras y nos decían, oye, desde que estáis poniendo el tocilizumab y estáis poniendo los bolos de corticoides, se mueren menos los pacientes. Y la verdad es que efectivamente, yo creo que eso es una cosa que hemos aprendido. Si un paciente tiene un estado inflamatorio
manifestado porque sigue teniendo fiebre, infiltrados que van a más, tiene biomarcadores. El uso juicioso de corticoides es razonable, ¿no? Aunque no tengamos muchas pruebas, la única prueba es de este ensayo clínico, que bueno, que es importante porque es un ensayo clínico con una N grande, ¿no? Entonces, claro, siempre el uso juicioso de esteroides es un balance entre el beneficio que puedes conseguir y los efectos secundarios, que los corticoides tienen muchos y además, como ha comentado Fernando, hay multitud de literatura diciendo que los esteroides prolongan la eliminación del virus, producen hiperglucemia, etcétera. O sea, es decir, que es un tema complicado. Hemos aprendido que hay que dar antiinflamatorios a los pacientes que tienen inflamación, lo cual parece una perogrullada. Hemos aprendido también que hay que usar anticoagulantes. Es decir, hemos visto cantidades de trombosis inesperadas en pacientes sin factores de riesgo que han hecho trombosis y que se han muerto de las trombosis, ¿no? Luego, por tanto, la composición de inflamación y trombosis de esta enfermedad es definitiva y hay que estar muy preocupado de eso. Nosotros también, por sentido común, pensamos que si tú das precozmente en un paciente que lleva poco tiempo de síntomas antivirales, es cuando más eficaz van a ser. Cuando llevas 20 días de síntomas, pues probablemente el virus a lo mejor ya juega un papel secundario. Entonces, hemos aprendido que si hay que usar antivirales, hay que usarlos pronto. Si un paciente lleva un mes de síntomas, los antivirales probablemente no tengan mucha utilidad. También hemos aprendido que los efectos, la verdad es que esto no estoy diciendo más que obviedades, que los fármacos tienen efectos secundarios. Y cuando el primer paciente que fue a la UBI de nuestro hospital por el COVID, fue un paciente que estaba tomando lopinavir y ritonavir y que tuvo un bloqueo AV por interacción con otro fármaco que estaba tomando. No fue por un problema de insuficiencia respiratoria, fue por iatrogenia, ¿no? Entonces, también hemos aprendido que la iatrogenia es muy importante en esta enfermedad y que no podemos darle cosas indiscriminadas, sin evidencia, que le pueden hacer daño. También hemos aprendido que, y esto tampoco esta enfermedad nos la ha enseñado, ¿no? Que hay que también, cuando no puedes aliviar a los pacientes, pues curarles hay que aliviarles, ¿no? Y que muchos pacientes que venían muy mal, con malos pronósticos, pues el alivio de su enfermedad con morfina, etcétera, pues también les ha hecho evolucionar, por lo menos de manera confortable, espero, ¿no? Javier, para dejarlo muy claro, lo que mejora es el manejo clínico. El manejo clínico con la experiencia mejora claramente. Lo que no mejora es el tratamiento etiológico, que es el que yo hablaba antes, ¿eh? Porque tú puedes manejar muy bien el paciente, pero no hay tratamiento etiológico, no hay un antiviral, ¿eh? Entonces, el antiviral tardará mucho tiempo, es en lo que yo soy escéptico. Pero sin duda el manejo clínico funciona por experiencia. Yo cuento una anécdota muy buena. Yo tengo contacto con los chinos, con comercial y investigación, y a mí los chinos, amigos chinos, a finales de febrero me mandaban un mail con el protocolo de tratamiento. Oye, mira, que esto es lo que hay que dar. Y en aquel protocolo me acuerdo perfectamente que estaba el interferón beta y la hidroxicloroquina y alguna cosa más. Es decir, los chinos fueron los primeros que con arte fueron capaces de cuando llegó aquí la enfermedad, ya los clínicos sabían que en China se había utilizado interferón B, también interferón alfa en alguna ocasión, por supuesto cloroquina y antivirales había probado todos, evidentemente, ¿eh? O sea, que hay que entender que la clínica funciona así. Una cosa es el manejo clínico, que mejora con la experiencia, y otra cosa es tener tratamientos etiológicos o vacunas, que eso es un problema mucho más serio. No más serio, más difícil de conseguir, quiero decir. Emilio, ¿quieres plantear alguna pregunta? Sí, bueno, yo preguntaría, profundizando un poco en todo lo que se ha comentado, pues realmente, ¿qué es lo que pasaría ahora si tuviéramos un repunte? ¿Qué enfoque terapéutico daríamos a los pacientes? Pues yo creo que ya se han comentado varias posibilidades. Luego también me gustaría conocer vuestra opinión de si ese enfoque terapéutico mejoraría claramente la expectativa vital de los pacientes, y luego un poco ya en términos no específicos de terapéutica farmacológica, sino de funcionamiento del sistema asistencial y de la práctica clínica, pues realmente qué hemos aprendido desde esa perspectiva, de cómo enfocar el manejo de estos enfermos desde una perspectiva global, de los circuitos de hospitalización, del seguimiento, de la vigilancia, y si todas estas cosas también podrían modificar la expectativa vital de los pacientes. Sí. Si quieres contesto yo, Fernando, primero. Si tuviéramos ahora un rebrote como el que hubo en marzo,
y tuviéramos los medios que tenemos en la actualidad, yo creo que usaríamos más antivirales. Aunque no son muy eficaces, yo creo que tendríamos larga mano para usar Remdesivir. Es un fármaco que ahora está disponible y que se puede conseguir con cierta facilidad, y aunque no sea enormemente eficaz, yo creo que, bueno, pues no tiene demasiados efectos secundarios. Usaríamos más Remdesivir. Usaríamos más antiinflamatorios. Yo creo que esto de la dexametasona y los esteroides, sinceramente, yo tengo la impresión, es una impresión de que funciona en algunos pacientes y que, por tanto, lo usaríamos más. Y eso sería, yo creo, que lo más importante, ¿no? Porque otra cosa que también tenemos ahora y que no teníamos antes son ensayos clínicos. Ahora tenemos muchos ensayos clínicos. Intentaría que todos los pacientes fueran ensayos clínicos. En los ensayos clínicos, el problema es que se compara con un brazo control que no está claro, ¿no? Porque no hay ningún estándar of care definido, salvo el Remdesivir. Entonces, intentaría meter a los pacientes en ensayo clínico, y si el paciente le tocara brazo control, usaría esteroides y antiinflamatorios para intentar mitigar esa respuesta inflamatoria tan acusada. Desde el punto de vista de la organización asistencial, ya habéis visto las gráficas de la Comunidad de Madrid, que las conocéis todos. Esto ha sido una avalancha de pacientes, ha desbordado todo lo desbordable. Yo no sé hasta qué punto hay forma de preverlo. Yo creo que, sinceramente, al menos en la visión de que yo tengo del Hospital Clínico y los hospitales de Madrid, sinceramente yo creo que las urgencias se han comportado de manera magnífica, han asumido como han podido, con un esfuerzo tremendo por parte de los sanitarios, trabajando horas y horas y horas, ¿no? El resto del hospital se paró por completo y se dedicó todo al COVID. No sé, aquello de todas formas, recordarlo, vino de forma imprevista. Teníamos 1000 pacientes nuevos cada día. O sea, era una cosa terrible, ¿no? No sé, Emilio, cómo la cosa asistencial, cómo se podría prever si hubiera una epidemia de ese tipo. Quizá primaria podría, con un poco más de dotación, podría ayudar un poco más. Ingresábamos a muchos pacientes que probablemente no lo necesitaran, ¿no? A ver, mi opinión es que si hubiera una segunda o un segundo rebrote, las cosas tendrían que ir mucho mejor por varios motivos. El primer motivo lo acaba de apuntar el doctor. La primaria tenía que ser el stopping de la epidemia, cosa que no ha ocurrido ahora porque no sabíamos cómo manejarlo. Con una primaria fuerte, con test para despistar pacientes y contactos, la cosa cambiaría radicalmente. Segundo, el manejo clínico sería mucho mejor porque hay mucha más experiencia, ¿no? Aunque yo tengo que aclarar que el Remdesivir del que hablamos hay que aclarar que es intravenoso. Al ser intravenoso, solamente se puede utilizar en pacientes ingresados. Y tener en cuenta que si hay un rebrote, habrá muchísimos pacientes que no habría que ingresar. Y al paciente que no se puede ingresar, ¿qué le das? Yo, para mí, fíjate, cuando el paciente está en el hospital, tú ya le das Remdesivir, le das corticoides, le pones sueros, en fin, le das de todo. Pero ante una epidemia hay un montón de pacientes que se quedan en casa porque no están suficientemente graves, pueden ponerse peor, tener que ir al hospital, pero ¿qué les das en casa? Tiene que ser una medicación oral, no le vas a dar solo paracetamol. Por eso se ha utilizado la hidroxicloroquina, porque algo tienes que darle. Pero claro, tú lo que temes es que ese paciente que está en casa con 40 de fiebre, con una saturación regular, pero que, en fin, que no está mal, que está para estar en su casa, tú lo que temes es que pase a la situación catastrófica, ¿no? Yo veo ahí más el problema, ahora mismo veo más dudas en el manejo clínico del paciente en su casa o a nivel de primaria que en el hospital, en el cual ya hemos adquirido una experiencia, yo creo, bastante razonable. Yo creo que sí, que efectivamente esa es una pregunta clínica no respondida. El manejo de los pacientes que no necesitan ingresar y que están en su casa, y ahí no sabemos muy bien qué darles, ¿no? Y si tuviéramos la posibilidad de hacer un ensayo en pacientes, pues eso, no muy graves, que puedan tener atención domiciliaria, y se planteara la posibilidad de hacer un ensayo, ¿qué estrategias terapéuticas creéis que podrían ser las que habría o las que podríamos plantear para comparar? Bueno, yo creo que, en principio, lo grave de esta enfermedad es la respuesta inflamatoria. Entonces, bien es verdad que nos gustaría que el fármaco que pudiéramos en estas circunstancias tuviera un cierto efecto antiviral, pero desgraciadamente todavía no sabemos qué fármacos
del repertorio que tenemos en ensayos clínicos, cuál podría tener un efecto antiviral claro, ¿no? Con lo cual esa respuesta no la podemos. Con lo cual deberíamos tirar de los fármacos que tienen una acción antiinflamatoria, que ya os digo, es el factor principal que determina el pronóstico de esta enfermedad. Yo creo que hay fármacos que tienen un efecto antiinflamatorio no muy intenso. Por ejemplo, la colchicina es un fármaco que tiene un efecto inmunomodulador que se está ensayando en muchos ensayos clínicos en todo el mundo. En Canadá hay un ensayo muy grande. Hay un fármaco que es el baricitinib, que es otro fármaco que tiene un efecto antiinflamatorio y que podría tener un cierto efecto antiviral también. Yo creo que esos son los dos que, a mi juicio, serían los más candidatos a ensayarse, porque son fármacos por vía oral, que están ensayados, están aprobados para otra indicación y que sabemos que el balance riesgo-beneficio no es muy alto. Yo creo que colchicina y baricitinib serían los fármacos que, a mi juicio, estarían mejor posicionados para... ¿La ivermectina qué te parece? ¿La ivermectina no podría ser un fármaco también a utilizar? La ivermectina, lo que pasa es que hay muy pocos datos de este fármaco. Es decir, hay un ensayo clínico que se está haciendo en hospitales que todavía no ha empezado por el tema este. Hay un estudio in vitro que dice que tiene un efecto antiviral, y hay datos clínicos aislados de case report y tal, pero datos sólidos, sinceramente, no hay muchos. Si la ivermectina demostrara alguna utilidad en la clínica, sería un fármaco excelente también, porque es un fármaco que tiene un balance bastante favorable de seguridad y de efectos secundarios y que, bueno, también sería un buen candidato, pero tendría que demostrar algo, ¿no? Un efecto antiinflamatorio consistente, un efecto antiviral probado en humanos, ¿no? Fijaros entonces que ahora la gran apuesta es, si hay una nueva epidemia, que sería de mucha menor intensidad, pienso yo, es el manejo de los pacientes en casa. Fijaros que hay una vía catalana que se ha explorado, si se ha llamado la vía catalana, que era el darunavir con hidroxicloroquina, un estudio que hizo un epidemiólogo que se llama Oriol Villar, y era como una vía diferente para tratar a los pacientes. El estudio ha dado resultado negativo. O sea, añadir darunavir no consigues nada. Ya la compañía que comercializa darunavir avisó que no funcionaba. Complicado encontrar la vía. Dar citromicina o datos antibióticos asociados a la hidroxicloroquina tampoco creo que funcione. Luego, ahora mismo, la cloroquina, si la das, ni con la citromicina, ni con quinolonas que se dio, ni con darunavir. No está fácil. De hecho, habéis visto en la presentación que os he puesto un ensayo clínico que hay que tiene 800 pacientes que les dan hidroxicloroquina como profilaxis post-exposición. O sea, gente que está en contacto con una persona con capacidad de contagio que han estado expuestos y que les dan hidroxicloroquina o placebo, y la hidroxicloroquina no previene el desarrollo de la enfermedad, con lo cual yo creo que la hidroxicloroquina, sinceramente, con los datos del post-exposición, los datos del Solidarity y del Recover, yo creo, sinceramente, que la hidroxicloroquina no tiene ningún papel en el tratamiento de esta enfermedad, desgraciadamente. Dejadme que os pregunte, cuando comenzó antes de que estallara la epidemia de manera tan virulenta en Europa, en Italia, en España, en todas partes, parecía que estábamos ante una enfermedad que afectaba mayoritariamente a las personas mayores, a las personas con patologías previas, y ha sido así, pero ha afectado muchísimo a personas mucho más jóvenes, de otras edades, personas sanas y demás. La pregunta es, ¿cómo han respondido personas sanas, personas más jóvenes, a los medicamentos que conocemos, que ya hemos visto que son pocos, que no tienen evidencia científica, que tenemos que manejarnos clínicamente desde un punto de vista más desde la experimentación, la intuición, la experiencia, pero cómo han respondido a estos medicamentos personas que no son ni mayores de 70 años ni que tienen patologías previas? Ahí te puedo decir yo un poco la experiencia que nosotros tenemos y lo que hay publicado, que en general es poco. Resulta sorprendente, primero, que una persona joven sin antecedentes, sin comorbilidades, desarrolle una enfermedad grave, ¿no? Lo cual quiere decir que debe haber algún factor genético probablemente que les hace más susceptible. Eso también es algo que se va a avanzar con toda seguridad. Pues han respondido, te diría que igual que las personas mayores, con la diferencia de que las personas mayores habitualmente tenían polifarmacia, algunos tenían polifarmacia y esto generaba interacciones.
Y eso en ocasiones ha sido casi tan grave como la propia enfermedad. No han respondido ni mejor ni peor. En general, yo creo que todo el mundo ha respondido mal a los tratamientos porque no tenemos nada que darles con mucha solvencia. En general, si la respuesta inflamatoria era muy acusada, los jóvenes quizá han respondido mejor a los antiinflamatorios. Es decir, que un paciente joven que tiene una neumonía bilateral con mucha inflamación, cuando le dábamos corticoides o tocilizumab, tenemos la impresión de que respondía quizá antes, ¿no? Es decir, y tenía menos efectos adversos de los esteroides, por ejemplo. Pero no me atrevo a decir que los jóvenes respondían especialmente peor, ¿no? Bueno, lo que es evidente es que si tú pasas esta enfermedad florida, luego aparecen secuelas de la enfermedad, que es lo que se está hablando ahora, ¿no? Yo creo que la ventaja de los pacientes jóvenes es que después de pasar la enfermedad florida pueden recuperarse con más facilidad. Un paciente mayor que tenga esta enfermedad florida quizá no se recupere nunca totalmente. Este es uno de los grandes problemas. No digo ya si ha estado intubado un mes, eso ya ni te cuento. El paciente joven puede tener la enfermedad igual de florida que un paciente mayor, pero después su capacidad de recuperación es infinitamente mayor y esto yo creo que es importante. Emilio. No sé si... La verdad es que la mayor parte de los estudios que se han ido publicando pues no han presentado resultados positivos, por no decir que incluso en alguna perspectiva pueden haber sido negativos. Y hablabais también de la comunicación con los ciudadanos y entiendo que desde los poderes públicos. Desde esta perspectiva de ausencia de buenas noticias y necesidad de comunicar, ¿cómo creéis que podría hacerse para comunicar razonablemente manteniendo una moral adecuada de la ciudadanía? Hombre, yo sobre el tema de la comunicación, que es un tema que me interesa mucho, creo que la primera premisa para comunicar es, uno, que haya una evidencia sólida detrás, y dos, que es lo más importante para un periodista, el contexto. Es que la mayoría de las noticias que se dan no son falsas, pero el contexto es inadecuado. Entonces, constantemente el bombardeo. Hoy miras el periódico y lees todo tipo de disparates, pero porque no están bien puestos en contexto. Entonces, yo creo que haría falta alguien que... Yo puedo entender que el titular sea espectacular, ¿no? Medicina o COVID, arte o ciencia, pero luego hay que matizarlo, hay que explicar de lo que estás hablando, ¿no? Yo lo que echo de menos es esto, creo que todo bien explicado, todo el mundo lo puede entender. Yo echo de menos esto, más luego, por supuesto, la politización que existe, que es evidente, ¿no? Yo creo que haremos una asignatura pendiente de la comunicación en el tema que yo conozco un poquito más, que es el tema del tratamiento de las vacunas. Se han dicho todo tipo de cosas, por supuesto, muchas veces interesado por parte del científico o la compañía o el médico, le interesa contar una película que luego no tiene mucho sentido. No sé, es que yo recuerdo un montón de ejemplos. Recuerdo, por ejemplo, en el Mount Sinai salió un médico español que allí diciendo aquí hemos desarrollado un test de ELISA especial, fantástico, para ver los anticuerpos, ¿no? Pues hay 200 test de ELISA parecidos en el mundo, ¿no? Sin embargo, el periodista te hace creer que el ELISA del Mount Sinai es superior a los demás o es el único que ha aparecido. Diga, no, si tú pones eso, ya dices, mire usted, pero hay otros que son parecidos y nos alegramos mucho que usted también sea feliz, ¿no? Ese es el gran problema que hay, ¿no? Al principio pasó esto con el producto de Farmamar, ¿no? Se dieron unas noticias puramente especulativas sobre si el fármaco iba a hacer o no iba a hacer, o sobre la vacuna, dicho antes, del CSIC. Entonces, estas son noticias que yo creo que las personas, a base de darles noticias de este tipo, que luego no resultan en la realidad, pues se genera un gran escepticismo. Es una gran asignatura pendiente en la cual yo culpo a los periodistas fundamentalmente, pero no eximo de la culpa a muchos interlocutores de los periodistas que tienen un interés partidario de hacerse famosos, de salir en la televisión, en fin. Yo creo que hemos asistido a un disparate. Por otra parte, lógico, porque el escenario en el que estamos es la tormenta perfecta. Una epidemia en la que todo el mundo entra en pánico y todo el mundo quiere dar una solución, ¿no? Yo creo que es el momento de calmarnos, de pensar las cosas, de, como decía el doctor Estrada, analizar los ensayos clínicos y hablar con un poquito más de propiedad. Y sobre todo, es mi mensaje inicial, no prometer
tratamientos ni vacunas a corto o medio plazo, porque esto es muy difícil. Yo decía que esa afirmación del ministro de que cuando hubiera una vacuna o un tratamiento retiraríamos el tema de la mascarilla, pues igual llegamos al año 2500 con la mascarilla. Eso yo creo que hay que plantearlo en términos que sean más realistas, ¿no? Y todo esto que hay un pesimismo detrás, insisto, que los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, lo hemos visto, el manejo clínico de los pacientes es mucho mejor. Si llega otra epidemia, sabemos cómo tratarlos en primaria, me refiero a nivel de diagnóstico. Nos queda el gap de qué hacer a nivel de tratamiento con esos pacientes que van evolucionando de la fase viral a la llamada fase inflamatoria, pero evidentemente nos va a coger mucho mejor preparados. Yo espero incluso que los políticos y la prensa estén mejor preparados para contestar a las preguntas o de informar con un poquito más de rigor. Yo creo que al final, a corto plazo, tú puedes triunfar con una noticia así exagerada, pero a medio y largo plazo, pues se descubre que eras un poco fantasma, ¿no? Yo creo que han habitado muchos fantasmas aquí en el mundo de los medicamentos, tal y como yo lo he visto. Yo, siguiendo un poco en tu línea, también me gustaría comentar la responsabilidad de los políticos y de las autoridades a la hora de comunicar la información. Siempre decimos, en España lo hacemos todo mal y todo. Fijaros Trump, que anunció el uso de hidroxicloroquina de manera indiscriminada porque le pareció que era lo más útil, o los desinfectantes, ¿no? Son cosas que son verdaderamente impresentables, ¿no? Y la culpa ahí no es de los periodistas, desde luego, sino que es del personaje, ¿no? Es decir, yo creo que la autoridad que debe tener una persona pública con responsabilidad, pues debe hacerle matizar sus palabras y su forma de actuar. Por ejemplo, el hecho de que dijera que la hidroxicloroquina, que le había dicho el doctor Fauci, que era buenísima, hizo que hubiera un desabastecimiento general de hidroxicloroquina para otras enfermedades para las que se usara. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo en este sentido creo que es muy importante el interlocutor. Aquí hemos hablado del doctor Anthony Fauci, ese que es famoso en el mundo entero, ¿no? Desde hace 30 años, ¿no? Yo en España creo que yo defiendo al doctor Simón, a Fernando Simón, más que le conocí. Yo estaba en el ministerio cuando él entró. Creo que el doctor Simón, al margen de que pueda tener un error de comunicación, yo creo que para mí es la única persona que a mí me gusta escuchar, porque sabe de lo que habla, ¿eh? Y esto para mí es muy importante, escuchar a alguien que sabe de lo que habla, ¿no? Al margen de valoraciones, de si el 8M y todo eso, no voy a entrar en eso. Yo digo que me gusta escuchar a Fernando Simón porque sabe lo que dice, y el resto de interlocutores no saben lo que dicen. Y esto para mí, quizá tengo sesgo de pretender ser científico, ¿no? Entonces, yo me conforta, yo todo lo que dice lo escucho, porque sabe lo que dice, y esto no es lo habitual. Muy bien. Yo me voy a permitir haceros 3 preguntas y podéis contestar lo rápido que queráis para dar opción a más entradas. La primera, ¿quién responde mejor, hombres o mujeres, a los tratamientos? ¿O hay diferencias o habéis detectado diferencias? La segunda, que a mí me llama la atención, no lo he oído comentar en ningún caso, hablando de todos los fenómenos tromboembólicos que puede haber. ¿Hay datos para saber si los pacientes bien heparinizados, bien con antiagregantes, están teniendo mejor respuesta a la evolución de la enfermedad? Y la tercera y última, que os lanzo rápida, es el papel de los antibióticos por las posibles coinfecciones. ¿Cómo veis el papel de los antibióticos? ¿Deben estar presentes en los protocolos o restringirlos para los momentos necesarios? Puedo contestar yo, si te parece, Fernando, primero. Yo, mi opinión es que se mueren más los hombres. En general, ese es el dato crudo. Hay que ajustar por severidad y tal. Yo creo que el sexo aquí no influye mucho. Con respecto a los anticoagulantes, la respuesta es sí. O sea, si el paciente está adecuadamente anticoagulado, tiene menos trombosis, y esto ha salvado muchas vidas. El darnos cuenta de que el componente trombótico es muy importante en el manejo de esta enfermedad. Y la tercera, con respecto a los antibióticos, yo tengo una especial sensibilidad cuando los antibióticos no están indicados, están contraindicados. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos lo que genera resistencias. Entonces, si no hay ninguna evidencia de que el paciente tenga una infección que se pueda tratar con antibióticos, lo mejor es no darlos. Es decir, no hay ninguna prueba de que eso vaya a mejorar el pronóstico de nadie. Si, por el contrario, identificas que tiene un neumococo en un hemocultivo o tiene una infección de orina por una bacteria sensible, entonces sí, pero el uso empírico de antibióticos, sinceramente, creo que no añade más que complejidad y potencia el uso de resistencias y efectos secundarios. Yo, dos matices. Antón, has hablado de antiagregantes, que antiagregantes no juegan ningún papel aquí, ¿no?
Estos pacientes tienen que hepatitis antiagregantes, no. O sea, dejarlo muy claro, no tiene nada que ver. El problema que es un síndrome de activación de un fosfolípido que es muy conocido porque aparece en otras muchas enfermedades y se trata con heparina ahora mismo de bajo peso molecular. Respecto a los antibióticos, yo creo que lo que pasó al principio, Vicente, es que como la enfermedad no sabíamos muy bien de qué iba, se hizo algún paralelismo con la evolución de la gripe. Que la gripe se parece en muchas cosas clínicamente y la gripe es muy frecuente que se infecte con bacterias el paciente, ¿no? Pero aquí estamos viendo, tú lo sabes mucho mejor que yo, que el patrón es diferente. La neumonía no suele ser bacteriana, mientras que en la neumonía por gripe con mucha frecuencia había complicación bacteriana y se utilizaba más sistemáticamente antibióticos, ¿no? Matices, ¿no? sobre esto que siempre es discutible, claro. Yo hay un tratamiento que Vicente ha comentado antes al hablar del estudio COMPLAS que resulta muy intuitivo, que es el suero del paciente convaleciente o el suero hiperinmune. Hay bastantes ensayos, yo creo que se están haciendo en España y fuera de España, pero ¿cuál crees o creéis que puede ser finalmente la efectividad y el perfil de pacientes que se podrían beneficiar más de esta estrategia terapéutica? Contesto yo, Fernando, si te parece. Hay un ensayo clínico que es el ensayo COMPLAS, que estamos todos muy orgullosos porque está reclutando muy bien y va bastante bien. Es un ensayo nacional patrocinado por Carlos III. Creo que lleva 90 pacientes ya metidos o algo así. Aparte del COMPLAS, pues también se aprobó el uso compasivo de suero hiperinmune para pacientes que no pudieran entrar en el COMPLAS y lo hemos usado mucho. Yo tengo la impresión de que en algunos pacientes efectivamente ha hecho algo, pero no sé, yo no, así como los corticoides sí que hemos visto un antes y un después en cuanto a la eficacia clínica. Yo, suero de convalecientes, hay pacientes que le hemos dado remdesivir, le hemos dado suero de convalecientes esteroides y no ha habido, es decir, habrá que seleccionar qué subgrupo de pacientes se pueden beneficiar de esto. Yo, para contestar a esta pregunta, uso la estrategia que utilicé antes. Vamos a ver qué ha pasado con enfermedades parecidas, ¿no? El suero hiperinmune no ha funcionado muy bien en casi ninguna patología epidémica como las que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer mucho paralelismo con otros coronavirus, con otras infecciones respiratorias, con otras epidemias y ver qué ha pasado con las otras. Entonces, me parece genial que se haga un ensayo clínico. La impresión de Vicente es que no funciona muy bien, habrá que ver los resultados, pero en principio, viendo las perspectivas de otras patologías, pues igual no funciona, ¿no? O no funciona como siempre. No sabemos en qué pacientes funciona, porque funcionar tiene que funcionar desde un punto de vista fisiopatológico, ¿no? Funciona seguro, pero no sabemos en qué pacientes. Este es el gran problema de casi toda la terapéutica, ¿no? Que sabemos que un fármaco es eficaz, tiene un efecto biológico, pero no sabemos el momento y el tipo de paciente en que hay que administrarlo. Yo, si me permiten, ustedes, tanto Fernando como Vicente, también Emilio, son lo que dentro del periodismo podemos llamar expertos, especialistas, expertos. Déjame que haga una pequeña alusión a lo que ha comentado Fernando. Yo soy periodista, soy muy crítico con mi profesión y estoy totalmente de acuerdo, quizás no llevando tan lejos las críticas al periodismo, pero sí en la contextualización es muy importante la contextualización, muy importante. Y es muy importante la verificación, son muy importantes los matices. En investigación, en salud, quizás más que en otras disciplinas, aunque el objetivo del periodista debe ser trate el tema que trate. Pero ustedes como expertos, e incluye también a Emilio, estamos en un momento en el que en España parece que estamos controlando el virus. Sin embargo, en el mundo sigue creciendo y sigue creciendo mucho. Y en España tenemos una incertidumbre grande. Ya hemos hablado de cómo están los medicamentos, de cómo están los tratamientos. La pregunta que yo les hago es ¿cómo convivir con el virus? Más en una situación en la que, como comentaba Fernando, va a ser difícil encontrar un tratamiento eficaz y una vacuna de la manera que es verdad que el ministro de Sanidad lo plantea como si cuando llegue se acabará el problema. ¿Cómo convivir con el virus? Y también, si ante la situación de los tratamientos tenemos que insistir en la responsabilidad y la disciplina de la población,
en España y en el mundo, en España, donde estamos haciendo este debate, como una especie de tratamiento para poder frenar esta enfermedad. Tenemos los tratamientos que tenemos las perspectivas que tenemos. Creo que es el momento en que la gente se responsabilice más que nunca, porque esa parte puede considerarse un tratamiento. Yo creo que aquí la gente se ha comportado fenomenalmente, ¿eh? El confinamiento ha sido masivo, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, ¿no? No quiero caer en los tópicos de siempre, ¿no? Pero básicamente yo creo que, igual que soy pesimista o escéptico en que encontremos a corto plazo tratamientos o vacunas que resuelvan el problema, yo tengo la impresión de que la siguiente oleada, si es que la hay, lo decía antes, va a ser mucho menor, ¿eh? Porque empezamos antes que nadie, Italia y España, después de China, porque hemos tenido una inmunización grande de la población. Hay muchos pacientes que pasan la enfermedad y luego no encuentran los anticuerpos. Y los test fallan muchísimo, además. Yo creo que la virulencia ahora es muchísimo menor debido a un montón de circunstancias, ¿no? Eso nos hace ser bastante optimistas, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener es un poquito de paciencia y rezar, ¿eh? Porque tampoco se puede hacer mucho más. Yo añadiría a lo que dice Fernando, bueno, nosotros, España no es un país pobre, pero gracias a Dios podemos hacer el confinamiento. Yo me pregunto, fíjate, todos esos países donde está la enfermedad creciendo, que viven al día, es decir, que no tienen ingresos para poder mantenerse, es decir, que esa gente tiene que salir a trabajar todos los días. ¿Cómo va a estar confinado? Esto es un drama terrible y la verdad es que no nos damos cuenta de la suerte que tenemos, ¿no? Yo creo que en general en España a mí me parece que la gente se ha comportado bien, el confinamiento lo han cumplido salvo excepciones y tal. Yo creo que quizá a lo mejor no se ha explicado bien que el problema es que la enfermedad se puede propagar por personas que están transmitiendo la enfermedad pero están asintomáticas, ¿no? Que hay una proporción de personas que tienen virus en secreciones respiratorias y que no notan nada y que, por tanto, pues hay que seguir mientras haya virus circulando teniendo cuidado con la distancia social. Pero yo creo que en general en España, pues, salvo la epidemia, salvo la ola masiva de ingresos, yo creo que en general la población se ha comportado bien. Y no quiero ni pensar lo que pasará en los países de América Latina, pues con bajo nivel de renta. Es que terrible. Aprovechando el momento, voy a lanzaros una pregunta a cada uno y una a los dos. Para Vicente, ¿cómo ha sido el acceso a los medicamentos? ¿Habéis tenido facilidad para ello? ¿Se os ha restringido de alguna forma? Porque estamos hablando de medicamentos que hablamos con la misma intensidad del paracetamol que el del Remdesivir. Son medicamentos con altos costes. ¿Habéis tenido algún tipo de limitación? La siguiente para Fernando, aprovecho el momento. ¿Cómo ves el papel de las agencias reguladoras, Fernando? ¿Han estado en lo que se esperaba? ¿Han respondido a lo que tú consideras que debería haberse hecho? Y la tercera para los dos, sobre todo a raíz de que muchas veces hay limitaciones para el acceso a los medicamentos cuando están fuera de una indicación o cuando incluso no están todavía aprobados para su financiación. ¿Hemos aprendido algo con la COVID-19? ¿El acceso temprano, el acceso prioritario a este tipo de alternativas? Con respecto a la primera pregunta, hemos tenido restricciones en el acceso a los medicamentos. Por ejemplo, sí. El Remdesivir no lo tuvimos más que de forma excepcional. Había un acceso precoz que tenía unas condiciones enormemente estrictas, con lo cual Remdesivir no hemos tenido hasta hace poco tiempo, a no ser que estuvieras en un ensayo clínico y solamente había muy pocos centros en España que participan en ensayos clínicos. Por el Remdesivir hemos tenido problema. Hemos tenido problema también con el tocilizumab, que es un fármaco que en realidad la indicación para esta enfermedad era, se administran 2 dosis, bueno, todo esto es teórico, desde luego, porque no hay tampoco datos muy sólidos. Entonces, por ejemplo, nosotros no teníamos tocilizumab y solamente dábamos 1 dosis de tocilizumab. Hubo días en los que no teníamos metilprednisolona, por ejemplo. Se acabó también la dexametasona. Es decir, el uso de hidroxicloroquina se restringió a pacientes hospitalizados. O sea, que sí que hemos tenido restricciones. Pero yo creo que en general la Agencia del Medicamento ha respondido pues con lo que ha podido, ¿no? Es decir, realmente ha sido una demanda tan brutal que, claro, es decir, la producción pues no siempre ha podido alcanzar toda la demanda. Fernando, el papel de las agencias
yo creo que las agencias tienen un papel muy importante, ¿no? Aunque también están muy politizadas, ¿no? Porque la FDA aprobó el Remdesivir, pues porque lo ha dicho el doctor Fauci, ¿no? Vamos a decirlo así. Es que no te he entendido. ¿Por qué? Sí, no, que lo aprobó porque lo dijo el doctor Fauci. Fauci lo recomendó y lo aprobó. Con la evidencia del ensayo clínico que ha comentado Vicente es muy discutible. No se hubiera aprobado medicamento en circunstancias normales, ¿no? Yo creo que en España, con las salvedades que ha dicho Vicente de dificultad de acceso en momentos puntuales, el acceso en España a los medicamentos es un acceso extraordinario. No somos conscientes, no solamente el acceso en el sentido de tener posibilidad de que te llegue el medicamento, sino de no tener que pagar por el medicamento. Que nos olvidamos de ello en muchas ocasiones. La Agencia Española de Medicamentos, yo le criticaba antes lo que dijo de que solo eran ensayos clínicos, pero está leyéndome las pautas que dan de tratamiento y son correctísimas. O sea, creo que la Agencia de Medicamentos, el problema de la Agencia del Medicamento, el problema del Ministerio de Sanidad, es un problema no de personas, es un problema de una organización absurda y caótica que había que ponerla boca abajo. Yo por eso no tiendo a echar la culpa a nadie, ¿no? Pero creo que el papel del Carlos III, el papel del Centro de Alertas, el papel de Salud Pública, el papel de la Agencia de Medicamentos, todo eso hay que revisarlo. La estructura del Ministerio ahora es un auténtico caos desde mi punto de vista. Y creo que víctimas han sido en parte los funcionarios y la gente que ha estado allí, ¿no? Quizá yo tenga un sesgo porque he sido funcionario antes que fraile, y sé lo que es trabajar en esas condiciones. Pero creo que el acceso a medicamentos en España es más que razonable, entendido en posibilidad de que el medicamento llegue y que no haya que pagarlo o que haya cofinanciación clara. Y segundo, la Agencia Española de Medicamentos yo creo que funciona razonablemente bien dentro del cierto marasmo que es el Ministerio, que es un marasmo organizativo y que viene desde hace 15 o 20 años atrás, que quede claro. Y el tema del uso fuera de indicación para... Bueno, eso es está perfectamente regulado. O sea, en España esa normativa del 2009 te permite usar fármacos por medicamentos extranjeros, no están comercializados en España, o te permite utilizar fármacos que están en ensayos clínicos fuera del ensayo clínico, o te permite, como en el caso de la provoquina, fármacos que están autorizados, pero la indicación no está autorizada. Está perfectamente regulado, una normativa del 2009 y funciona razonablemente. A ver, que es que lo ha dicho el doctor Estrada. Sí, usted tiene mucha suerte. Aquí ha habido muchos elementos. Aquí, con muchos problemas, pero te ingresaban en el hospital clínico o en IFEMA o en el hospital de Sevilla y te trataban con los últimos medicamentos. Bueno, no habría dado momento metilprednisolona, pero no creo que haya sido en un momento de pico de la epidemia es comprensible. Creo que también habremos aprendido para una próxima epidemia de esto o de otra cosa, pues que hay que ser un poquito más organizados a la hora de conseguir los medicamentos. Aquí detrás un problema de tipo industrial que también viene hace muchos años. No tenemos una fábrica de vacunas en España, pudimos tenerla en 2012. Yo participé precisamente en el proyecto que se hizo entonces y por ceguera de la administración, como casi siempre, no fue adelante. No tener una fábrica de vacunas en España te limita mucho porque es estratégica. Yo aquí nos vamos ya a otro terreno, que es el que a mí más me gusta, que es el tema de la organización macro, que ahí creo que fallamos estrepitosamente. A nivel micro, que creo que hemos dado todos, yo no me refiero a gente sanitaria en contacto con los pacientes, ha dado el doble pecho desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien. ¿Alguna última pregunta, Javier? ¿Una última pregunta, Emilio? Yo haría una última pregunta retomando el título de la mesa de debate. Tratamiento de la COVID-19, ciencia o arte, donde no puede llegar la ciencia, como es en este caso, ¿se puede llegar con el arte? Pues sin duda que se llega. Lo hemos comentado. Llámalo ahora manejo clínico basado en la experiencia. Es lo que ha comentado el doctor Estrada. Es decir, él ahora y su equipo y el resto de clínicos que tienen experiencia saben cuándo tienen que dar corticoides, cuándo tienen que dar antifármacos para la inmunidad. Han aprendido pues a base de torear. Es que esto funciona así. Lo que manda es básicamente el sentido común. Esto es arte, llámalo como quieras. A mí me parece que la metáfora del toreo funciona muy bien. Hay que medir la distancia al toro. Sí. Esperemos que no tengamos que vernos ante una situación
tan aguda y que si se produce algún rebrote o alguna segunda oleada en otoño no sea tan invasiva y que de verdad podamos estar mejor preparados desde el punto de vista de los tratamientos para ser más eficaces y salvar el mayor número de vidas posibles. Yo estoy seguro de eso, estoy absolutamente seguro, tengo muy pocas dudas sobre eso. Emilio, última pregunta. Pues yo ya preguntaría pues por un tema un poco conceptual. Ahora tenemos pues un número bastante importante de ensayos clínicos autorizados que en cierta medida pueden incluso competir por el mismo tipo de pacientes, y yo os preguntaría si pensáis que esta situación hay que dejarla para que la resuelva el mundo por sí mismo, o pensáis que habría que tomar algún tipo de medida estructural para intentar organizar esta situación? Yo, en mi opinión, si los ensayos son académicos y están patrocinados por el Estado o tienen fondos públicos, sí deben, o sea, no podemos, para la misma indicación, hacer ensayos clínicos parecidos, pero que disgregan la N y que te impiden sacar conclusiones, ¿no? Y yo ahí creo que, sinceramente, sí, el Carlos III o quien sea, no sé, debería regular un poco y organizar el objetivo de los ensayos para evitar que se solapen, ¿no? Y si los ensayos son de la industria, pues yo creo que eso no se puede regular, me da la impresión. Es decir, si todo el mundo quiere estudiar la misma indicación con fármacos que son parecidos, pues no sé, yo creo que ahí no se les puede poner puertas al campo. No sé, Fernando, ¿tú qué opinas? No, estoy de acuerdo totalmente. Es decir, Emilio, eso tiene difícil control, ¿eh? Yo creo que sí que hay una demasiada dilución de ensayos clínicos que dicen, se están haciendo en España 119 ensayos clínicos en COVID. Eso no es una buena noticia, ¿eh? No se trata de hacer muchos, sino hacerlos bien y que tengan sentido, ¿eh? Ahí tenemos un problema. Quizá ha habido en este momento una locura de hacer ensayos clínicos, pero ahora vamos a tener una época en el que no va a haber pacientes, o va a haber mucho menos pacientes. De hecho, no hay casi pacientes, ¿verdad? Y va a dar tiempo a pensárselo y a organizarse, ¿eh? Pero, doctor Vargas, usted sabe perfectamente, igual que yo, que eso es muy difícil de ordenar. También ha sido mal. Yo me equivoco. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer organizar esta 87 jornada virtual. Esperemos que pronto volvamos a nuestras sedes habituales y podamos darnos esos abrazos que tanto queremos. Ha sido de verdad un privilegio. Hemos aprendido, hemos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones y aprender de todo lo que sabéis y de la experiencia acumulada que a lo largo de los años habéis ido desarrollando. Por mi parte, nada más, y esperemos, como os decía, vernos pronto y darnos esos abrazos. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.